Un referente de lucha constante, su incansable labor lo convierten en un ciudadano ejemplar y de prestigio. Una de las cosas que a mí más me impacta es cuando tú sales del quirófano, que viene el familiar y te toma las manos y te dice que Dios le bendiga las manos. Óyeme, yo creo que ese es el reconocimiento más importante que a uno le pueden hacer. El doctor José Joaquín Puello, en una conversación matizada por la pasión a la humanidad. El primer derecho del ser humano es la salud y por eso me alegro de haber escogido esta profesión. Véalo este sábado a las 9 de la noche en Encuentros VIP con Yaira Casó. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un encuentro VIP. Yeah. El doctor José Joaquín Puello es un médico neurocirujano, político, profesor y deportista dominicano. Es el mayor de 3 hijos del matrimonio del doctor José Altagracia Puello Rodríguez y la profesora Sara Herrera de Puello. Desde muy temprana edad se gradúa de doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue becado por el British Council para estudios de neurología en el Instituto de Neurocirugía de la Universidad de Londres, Inglaterra. Posteriormente se especializó en microneurología en la Universidad de Vermont en Estados Unidos. En el transcurrir de su vida ha desempeñado múltiples funciones en hospitales del país, realizando una extraordinaria y sobresaliente labor en el sector salud. El doctor José Joaquín Puello ha tenido una importante participación en su desempeño como profesional de la salud, así como también en el deporte y la política. En la actualidad está casado con la señora Gina Magluta, con quien lleva una excelente relación basada en el respeto y admiración mutua. Este reconocido galeno ha transitado por el mundo dejando huellas memorables en el complejo campo de la neurología. Por su exitosa trayectoria, sus condiciones humanas, inestimable labor en favor de nuestra sociedad y las innumerables cualidades que adornan su persona, hemos considerado al doctor José Joaquín Puello nuestro invitado VIP. Verdaderamente es un honor para mí encontrarme ante la presencia de un ciudadano ejemplar, un hombre querido y respetado en nuestro país por toda su trayectoria profesional. Me honra de manera muy especial tener al doctor José Joaquín Puello. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido sea usted a Encuentros VIP. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a su distinguida esposa por recibirnos aquí en su acogedora residencia y poderle dar a conocer a todo nuestro público parte de su vida laboral, profesional y personal. De manera muy especial me encuentro muy contenta, doctor. Gracias, igualmente. La vocación de medicina, ¿cómo llega a su vida? Mira, es interesante, y esta pregunta que tú me haces ha sido una pregunta consuetudinaria en muchos padres que me preguntan sobre la vocación. Los niños terminan el bachillerato y hay niños, gente que nos está viendo en este momento, se pregunta cómo llega la vocación. La vocación se descubre, uno la descubre. Algunos la descubren muy tempranamente en la vida y otros le toma tiempo, y por eso es que tú ves que muchos muchachos comienzan a estudiar, por ejemplo, Derecho y se cambian a negocios o viceversa. Y es que la vocación es un sentimiento muy profundo que está guiado más por el cerebro que por otro órgano. En mi caso, la vocación me vino muy temprano, a pesar de que mi padre, que era maestro, y mi madre también fue un maestro toda la vida, y papá también fue abogado. La vocación me viene por los libros que ellos me daban a leer. Los dos eran muy cultos y teníamos que leer muchos libros. Y hay un libro que él me dio a leer muy temprano, cuando yo tenía unos 12 años. El libro la gente lo puede conseguir en cualquiera de las librerías buenas del país. El libro se llama Cuerpos y Almas.
Y lo escribió un periodista holandés llamado Maxen van der Merwe. Ese libro narra la historia de un médico joven en la Primera Guerra Mundial, neurocirujano. Y yo leí el libro y quedé sumamente impresionado, sumamente impresionado. Y le dije entonces a papá, yo estaba haciendo ya el segundo año de bachillerato, vivíamos en Puerto Plata, yo cumplía, eso fue entre los 13 y los 14 años, porque yo me gradué de 16 años de bachiller. Entonces, él me dijo, ¿por qué no vas al hospital, Ricardo Limardo, para que veas cómo es la medicina y a ver si te gusta? Óyeme, yo fui al hospital y era un sábado en la mañana y el médico director de esa época, el doctor Burnigal, estaba por amputar una pierna y yo estaba ahí con 14 años, vestido con mi mascarilla y todo. Cuando yo vi que la pierna cayó en la cubeta, yo me dije yo mismo, eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí ya descubrí mi vocación. Y me influyó mucho ese libro, yo lo he recomendado mucho a los que van a estudiar medicina, porque es un libro que narra muy bien la vida de un médico en tiempos de guerra. Y nada, vine a la capital, en aquella época tú sabes cómo era, Trujillo era que gobernaba, para venir a estudiar medicina había que pagar 75 pesos de inscripción, cuando un maestro ganaba apenas 22 pesos. O sea que era un muchacho de San Juan de la Maguana, era imposible que viniera a estudiar a la capital. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre a veces con la vida, que uno no sabe por dónde es que te van a venir las cosas buenas. Como yo me gradué como el mejor bachiller en ese momento, el Club Rotario de San Juan me pagó la inscripción de la universidad. El problema entonces era dónde vivir. O sea, yo no tenía dónde vivir aquí, ni mis padres me lo podían pagar. Ahí apareció un hermano de mi padre que me acogió en su casa. Pero ahí me dio tanta vergüenza comer y dormir en una casa donde yo no pagaba nada, que un día me fui. Empecé a caminar por la calle apenas con mi maletita y se me ocurrió que un primo hermano de mi padre trabajaba en el viejo Hospital Internacional. El viejo Hospital Internacional, para los que lo recuerdan de la época, es donde está el Colegio Evangélico. Ese era el mejor hospital del país. Y ahí trabajaba el doctor Rodríguez, Aquiles Rodríguez, pediatra, primo de papá, porque la familia nuestra viene de los Puellos de la Independencia y de los Rodríguez Ujío de la Restauración. Esas son mis dos fuentes de mis ancestros. Entonces él me dijo, tú eres un muchacho, yo tenía 16 años, tú no sabes hacer nada, ni poner una inyección. Entonces yo le dije, bueno, pero déjeme trabajar aquí. Me dijo, no, es que aquí no hay trabajo, no para ti. Ahora, yo te puedo dar la comida y te puedo dar también la estadía. Y tú entonces trabajas como un practicante y ya vas aprendiendo. Cuando yo fui a ver dónde iba a dormir, por poco me caigo de espalda. Yo empecé a dormir en un cuarto donde estaba el aparato de fluoroscopía con que cuidaban a los tuberculosos. Un cuarto cerrado, oscuro, con mosquitos. Eso era imposible dormir ahí, pero ahí fue que me pusieron una cama y ahí entraban los tuberculosos para hacerse los estudios durante el día. Pero entonces la emergencia estaba cerca y las emergencias llegaban en aquella época como hasta las 11 de la noche. Entonces ya cuando no había emergencia, yo me iba a uno de los cubículos donde había una camilla, entonces ya era más fresco y dormía ahí. Tú dirás, pero eso fue terrible. Es que una cosa trae otra. Como no me podía acostar temprano por las emergencias, entonces lo que hacía era estudiar. Me sentaba a estudiar tranquilamente ahí en la emergencia. Mis compañeros de entonces, González Cano, el doctor Bernardo de Filló, el doctor Fernando Valle Pérez, que fueron mis compañeros de estudio,
ellos sí tenían los libros, porque yo no pude comprar libros, entonces ellos me lo prestaban. ¿Qué hacía yo? Tomaba la ficha y escribía el libro, lo que iba estudiando. Lo que quiere decir que para el año siguiente ya yo había estudiado el curso del año siguiente en las vacaciones. Ellos me prestaban los libros en las vacaciones. Fíjate cómo una cosa fue trayendo otra. Bueno, para ya finalizarte la historia, llegué entonces ya al sexto curso y de repente me di cuenta que las notas antes eran sobresaliente, muy bueno, bueno y rechazado. Es suficiente y luego rechazado. Los estudiantes que obteníamos eran 42 materias en la escuela de medicina, entonces yo obtuve 40 sobresalientes y 2 muy buenos. Ese fue mi... Al graduarme como magna cum laude, entonces en ese momento llega Bosch al país y dice que los mejores estudiantes se van a ir fuera. Y así salgo yo fuera del país. ¿Por qué yo narro esto? No es por un autohalago, no. Es para dejarle ver a los estudiantes y a la juventud que a veces lo que tú crees que es algo que te está haciendo daño y que es un obstáculo, es al revés, es exactamente al revés. A veces uno solamente ve lo que Dios te da, pero es importante también ver la otra parte, lo que Dios te quita. O sea, me quitó quizás la parte económica, yo no podía pagar la universidad. Bueno, al tener buena nota, ya yo no pagaba. O sea, los estudios en la UAS, no era la UAS, la Universidad de Santo Domingo, el que obtenía sobresaliente no pagaba inscripción. Entonces yo nunca pagué en la universidad. Y al terminar entonces la universidad que me beca para irme a estudiar al extranjero, porque Bosch decía que los mejores estudiantes deberían irse fuera. Y así llego yo a Inglaterra sin hablar inglés. Nada, ni una palabra. Qué gran bendición, verdaderamente es un testimonio de vida, porque a través del tiempo, los años, dejaron apreciar lo que hoy es el doctor José Joaquín Puello, un verdadero galeno, un doctor en la medicina prestigioso de nuestro país, conocido mundialmente por todo este trabajo tan encomiable que ha hecho a través del tiempo. Entonces pasó algo también que yo quería ir a Francia por la gran cultura francesa y por otro lado porque había una gran relación de nosotros los dominicanos con Francia y muchos buenos médicos dominicanos habían estudiado en Francia, por ejemplo, el profesor Goico estudió en Francia, Nicolás Pichardo estudió en Francia y esos médicos que fueron profesores nuestros nos impresionaron tanto que uno quería ir a Francia. Bueno, durante esos años entonces, ¿qué hice? Aprendí francés. Pero ya cuando ya me iba, entonces ya del hospital, el Hotel Dieu, que era donde yo iba a ir a estudiar en la Sorbona, mandó a decir el profesor Guillot, que era el que me iba a recibir, que no podía recibirme en ese momento, sino al año siguiente. Ney Arias Lora, que yo trabajaba con él, que es un gran médico dominicano, me dijo, bueno, hay una posibilidad, vamos a llamar a Inglaterra, donde él estuvo, a ver si hay una posición. Y había una posición, pero tenía que irme inmediatamente. Por eso es que yo llego a Inglaterra sin saber inglés. Entonces ahí sí voy a la Universidad de Oxford, que es una de las grandes universidades del mundo. Yo me pellizcaba para ver si era verdad que estaba. De San Juan de la Maguana a Oxford. Fueron unos buenos años, eso es una etapa de mi vida realmente para recordar. Etapa dura en cuanto al entrenamiento, porque el entrenamiento es muy duro, muy duro en neurocirugía. No podíamos salir del hospital los 3 primeros años, teníamos que dormir, vivir en el hospital. Eso significaba que tu tiempo libre era tiempo en el hospital. El hospital te ofrecía algunas cosas, por ejemplo, habían canchas de tenis, canchas de squash, canchas de baloncesto, había un buen bar para los residentes, pero como quiera, era como una prisión domiciliaria, porque la idea del residente de cirugía en Inglaterra es ese, es un residente.
O sea, tiene que vivir ahí. Pero ya después de los 3 años, ya entonces ya te dejan salir, ya tú vas avanzando. Finalmente yo utilicé la beca de la UAS, de la universidad. En esa época nos daban unos $125 mensuales, que más o menos nos daban para mantenernos. Pero me faltaban todavía unos 3 o 4 años más. Y entonces me beca el gobierno británico. Y uno de esos años, me enteré después, muchos años después, que hubo un año donde yo me fui a Londres a hacer neurología clínica, un año y medio, casi 2 años. Y no me enteré de quién pagó mi estadía en Londres hasta que murió el profesor más importante que yo tuve, que se llamaba Joseph Pennybaker, que él lo pagó de su bolsillo. Me enteré después de su muerte. Él lo escribió en su libro, que a un joven del Caribe, José Joaquín Puello, le iba a pagarle los estudios de neurología. Y así me gradué yo de neurólogo, además de neurocirujano, ya en Londres. Londres, una ciudad cosmopolita, increíble, estaba y está todavía uno de los hospitales más prestigiosos de la neurología del mundo entero. Es el Instituto de Neurología, situado en una parte de Londres, en el centro de Londres, que se llama Queen Square, al lado del Museo Británico. Y es un hospital, que te digo, tan famoso, que ese hospital comenzó a funcionar en el siglo XIV y todavía está funcionando. Y es prácticamente la escuela por excelencia para los neurólogos del mundo. Y ahí yo conocí entonces la crema innata de la neurología moderna. Lo que quiere decir que mi formación fue una formación entre los mejores médicos del momento en neurología y en neurocirugía. Y finalmente termino haciendo neuropsicofisiología con un premio Nobel con la doctora Trisman. Tuve un año con ella. También fue una época importante, a pesar de que ya yo quería venir, pero terminé haciendo también la neuropsicofisiología, que es la materia más importante que hacen los psicólogos, porque es el estudio del cerebro tratando de entender la conducta humana, por ejemplo, tratando de entender la conducta sexual, tratando de entender el impulso que te lleva a hacer cosas, por ejemplo, en el caso de la vocación, tratar de entender desde el punto de vista psicológico lo que eso significa, tratando de entender las emociones, o sea, por qué tú entras en ira, por qué estás alegre. Y para mí fue un año que yo pensaba que iba a ser perdido y al contrario, ese año yo creo que redondeó mi formación como profesional. Y así regreso al país. No me da ninguna vergüenza decirlo, porque lo he dicho muchas veces públicamente. Yo regresé con 2 hijos, mi esposa de esa época, Milagros, y cuando llegué aquí, yo lo que tenía en el bolsillo eran $90, era todo lo que tenía. Durante todos esos años, lo que yo pude ahorrar fueron $90. Pero, repito lo que he dicho muchas veces, no traía capital económico, pero traía el otro que era más importante y que estaba aquí en la mente, que era la formación profesional. Y así entonces ya comencé a trabajar aquí, porque siempre mi intención fue volver. Yo nunca pensé quedarme, a pesar de los ofrecimientos que me habían hecho. Múltiples universidades le han llamado también de aquí, donde usted ha impartido docencia a importantes profesionales hoy de la medicina. ¿Qué recuerdos llegan a su mente de aquellos momentos? Fíjate, yo comencé a impartir en la docencia en la UAS. Y comencé con la neuroanatomía, que incluía también neurofisiología, y la neuropsicofisiología en la escuela de psicología. Pero después me llamó la UNFU y entonces impartía neurocirugía conjuntamente, creo que hacía en la UAS.
En eso te estoy hablando del año 72, 73, un grupo de profesionales, 6 profesionales, decidimos fundar INTEC y fundamos el Instituto Tecnológico, pero era para estudios de posgrado. Un grupo muy pequeño, no éramos muchos, Bernardo de Filló, estaba Manuel Coco, Ramón Flores, o sea, un grupo muy pequeño. E impartíamos las clases en la segunda planta del Colegio La Salle, pero eran cursos de posgrado. Pero un buen día decidimos, que le llamamos el grito de Guayacanes, decidimos en una reunión en Guayacanes que íbamos a hacer una universidad, y así surgió INTEC. Entonces ya yo ahí se impartía desde el principio la neuroanatomía, la neurocirugía, etc. Y fíjate lo que es INTEC ahora, una universidad de muchísimo prestigio, ¿no? Entonces también ese fue un ciclo de mi vida interesante, o sea, impartir docencia por más de 30 años, 32 años exactamente. Pero ahora lo que hago es tratar de formar a los neurocirujanos que ya están formados. O sea, darles un entrenamiento superior a lo que ellos tuvieron durante el tiempo de entrenamiento normal. Y eso lo hago yo en el Hospital Morgan, el Luis Eduardo Aybar, en Secanot, que es la parte del hospital que está funcionando como una unidad de alta tecnología. Y de hecho, sin ningún tipo de dudas, el equipamiento que tiene ese hospital es muy superior a todo el equipamiento que pueda haber en la República Dominicana. Y ahora que el presidente Medina ya está terminando la gran ciudad sanitaria que va a ser allá en el Luis Aybar, los dominicanos van a tener un hospital, bueno, 3 hospitales, exactamente con la misma calidad, no solamente de instrumentos, sino de la infraestructura humana que tú puedes encontrar en cualquiera de los mejores hospitales de Estados Unidos. Y es una paradoja porque ahora los pobres del país, es increíble, van a ir a un hospital que los ricos, para poder ir a un hospital de esa naturaleza, tienen que salir fuera de la nación. Entonces ese era el sueño que yo siempre tuve, de que tuviéramos un hospital que el pobre que fuera ahí encontrara, en primer lugar, buenos médicos, compasión, que respetaran su dignidad y sobre todo que los pudieran curar. Ya nosotros llevamos 9 años trabajando y ese hospital, con la inversión que hizo el presidente, bueno, primero el presidente Balaguer, que fue el que entendió la idea, tanto así que cuando fuimos a hablar con él, él decía que lo que nosotros queríamos era una plaza de la salud, pero para los pobres. Bueno, así ha sido, aunque la Plaza de la Salud ha hecho un gran trabajo, pero se atiende a es otro grupo de la sociedad. Es el grupo de la sociedad que lo que tiene es régimen subsidiado, algunos no tienen seguro y la mayoría de los pacientes están en las clases más marginadas. El hospital debe ser terminado más o menos para mediados del año que viene y ya cuando esté todo, yo le digo a la gente públicamente que la sorpresa que la gente va a recibir no lo va a creer, no van a creer que nuestro gobierno haya sido, los varios gobiernos hayan tenido una idea tan brillante de montar un hospital de muy alta tecnología. Ahí todo es monitorizado, ya no va a haber papeles, no hay que escribir nada, todo va a ser por computadora. Y actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de neurocirugía, nosotros tenemos más o menos entre el 80 y el 85% de la neurocirugía de todo el país. O sea que ahí se opera todos los días casos. Y hay estadísticas increíbles que te las doy porque la gente a veces no lo cree. Solamente en ojos, en la sección de oftalmología, nosotros hacemos entre 80 y 100 cirugías por día. Eso significa que estamos haciendo cerca de 10.000 operaciones de ojo al año. O sea que 10.000 dominicanos
Si no la hiciéramos, estaríamos en este momento ciegos. Entonces, fíjate el impacto que eso ha tenido en nuestra sociedad y en la medicina en general. Y con ello, el entrenamiento de los dominicanos, de los médicos dominicanos, el joven oftalmólogo que de repente vaya y sabe que durante el día va a haber por lo menos 60, 70 operaciones. Porque, fíjate, el cirujano se hace en la sala de operaciones. Es bueno leer los libros, ir a los congresos, todo eso está muy bien. Pero si tú no vas al quirófano, no aprendes. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros brindamos, de la formación integral de los especialistas, sobre todo en oftalmología y las otras especialidades. Tenemos cardiología, hacemos trasplantes de corazón, toda la cardiología quirúrgica, está la neurocirugía y tenemos también el cuidado de los pacientes con insuficiencia renal. El riñón es un órgano tan importante que si deja de funcionar 3 días significa prácticamente la muerte para el ser humano. La gente no se da cuenta y yo a veces se lo digo en unos términos muy simples y le pregunto, sobre todo a mis nietos, yo le pregunto, ¿qué es la orina? Oh, la orina no. La orina es la sangre, pero sin la hemoglobina. O sea, la sangre pasa por el riñón y el riñón extrae la hemoglobina de la sangre. Al extraer la hemoglobina, la orina pierde su color rojo y entonces sale por la vejiga. Tener una unidad de nefrología y de trasplante renal y de diálisis renal, tú no te imaginas, tú entras ahí cualquier día, si tú quieres podemos ir en este momento y ahí están los muchachos trabajando con la gente que tiene insuficiencia renal, que si no se dializan por lo menos 3 veces por semana, mueren. Pero algunos de ellos, por suerte, los podemos trasplantar. El trasplante es interesante, no estamos acostumbrados los dominicanos, no hay una ley que nos obligue. Debería haber una ley, como en España, que obligue que todo dominicano que muera, si está apto para sacar alguno de sus órganos, se saquen esos órganos. Por ejemplo, las córneas, si están en buen estado, en cualquier paciente que haya muerto, se le pone a otro paciente, y ese paciente va a ver con las córneas del que murió. Pero igualmente con el riñón, nosotros hacemos trasplantes de cadáveres. O sea, si un joven muere de un accidente, sus riñones están en buenas condiciones, se saca el riñón y si es compatible con uno de los que están siendo dializados, se le pone y él se no vuelve a dializarse. Y se va con un riñón nuevo, aquí se le pone aquí debajo de casi en la cintura, y se va con un riñón nuevo. Pero esa es una de las cosas que en algún momento programas como este podrían apoyar una buena ley de trasplante para que se pueda beneficiar una gran cantidad de dominicanos que están con la insuficiencia renal. Sí. Doctor, verdaderamente que es tan interesante conversar con usted de su carrera, de su trayectoria, de tantos méritos que a través de los años ha adquirido el doctor José Joaquín Puello. Pero en esta oportunidad yo le invito a que vayamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conversando de su vida, de sus experiencias en este mundo de la medicina, carrera en la cual ha llevado con tanto orgullo y verdaderamente realizándola con mucho amor, que es lo más importante en la vida. En breve retornamos con el doctor José Joaquín Puello, aquí en Encuentros VIP. A continuación. A todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, eso es verdad. Si yo digo lo contrario, estoy mintiendo, porque siempre hay un sentimiento de vanidad en las personas. Y los reconocimientos se hacen, los dominicanos somos muy dados a hacer ese tipo de reconocimiento. Yo no lo critico, yo creo que es bueno. Ahora, yo nunca pensé que por cumplir con mi deber iba a ser reconocido, porque en la sociedad todos tenemos un puesto.
Síganos en todas nuestras redes sociales. Un encuentro VIP. Yeah. Seguimos con nuestro invitado especial, el destacado neurocirujano José Joaquín Puello, a quien nueva vez les agradecemos la oportunidad que nos brinda de recibirnos en su hogar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Es usted un hombre experimentado, verdaderamente admirado en nuestro país por este trabajo tan lindo, como dije tras la pausa. Y a la vez ha tenido el privilegio de ocupar importantes posiciones. Hablemos de estas experiencias, usted como médico. Bueno, mira, esencialmente yo he dirigido lo que tiene que ver con toda la neurocirugía en el Hospital Luis Eduardo Aybar. Tú te preguntarás por qué. Lo que pasa es que yo estudié allá. Como trabajaba en el Hospital Internacional y ya luego llegó un momento en que ya el hospital no me daba lo que yo necesitaba. Yo me mudé al viejo Morgan. Y los últimos 3 años de mi carrera viví en el hospital. Una experiencia increíble porque vivíamos 9 estudiantes en un solo cuarto. Ya tú te imaginas lo que eso significa. Y no se podía dormir, no se podía hacer nada. Pero de todas maneras fue una gran experiencia porque en la época del dictador Trujillo había muchas noches de toque de queda y los que atendíamos a las emergencias de noche éramos los estudiantes. ¿Qué pasó con eso? Bueno, que cada uno escogía lo que más le gustaba. Como yo sabía que iba a ser cirujano, entonces, junto con otros compañeros, hacíamos toda la cirugía de noche. Eso era algo digno de ver, porque muchas veces cuando abríamos un órgano no sabíamos lo que teníamos, éramos apenas estudiantes. Entonces teníamos que llamar por teléfono al cirujano que sí sabía y que él nos indicara qué debíamos hacer. Puñaladas, disparos, fracturas, todo lo que tú te puedes imaginar. La cantidad de partos que yo hice cuando era estudiante, más de 300 partos. Y bueno, ahí ya yo me formé como un médico práctico. O sea, para mí el viejo Hospital Morgan fue una escuela inolvidable. Pero hay cosas, también cosas cómicas. Por ejemplo, una de las cosas más cómicas que vivimos era que no conseguíamos sangre para los pacientes heridos. Entonces, lo que hacíamos era le sacábamos sangre a los mismos estudiantes. Una noche llegó un herido, muy mal herido, y llegó prácticamente en shock y necesitaba sangre. Miramos alrededor y nadie la quería dar. En eso llegó un compañero nuestro que se había pasado una noche entera bebiendo. Entonces lo acostamos, él ni sabía que le estábamos sacando sangre, le sacamos 1,5 pintas de sangre y se la pusimos al paciente. Al otro día, eso fue como a las 4 de la mañana, cuando el paciente entonces lo operamos, cuando él despertó de la cirugía, él dijo que se sentía bien, pero que lo que se sentía que tenía un humo tan grande. Y era que le habíamos puesto la sangre alcoholizada de un compañero nuestro. En otra ocasión yo estaba dando anestesia y el paciente se movía y se movía y se movía. Y a mí se me había olvidado, bueno, era una apendicitis, una apendicectomía, y la estaba haciendo uno de los compañeros nuestros estudiantes. Y eso era aguantándolo por las pies y ese pobre hombre gritando. Bueno, finalmente
me dice otro de los compañeros que después finalmente se hizo también, se hizo anestesiólogo, Sergio Bisonó, me dijo, pero tú no le echaste el anestésico al filtro. O sea, yo lo que le estaba dando era aire nada más, oxígeno al paciente. No la Y prácticamente lo operamos despierto, prácticamente despierto. Después lo dormimos y ya se calmó. Pero pasaron muchas cosas interesantes. Y eso mismo, cuando yo me fui al extranjero, eso me ayudó muchísimo porque, aunque yo no hablaba inglés, pero tenía mucho más experiencia quirúrgica que mis compañeros británicos, muchísimo más experiencia. Y el primer día que yo llego al hospital, que fue un lunes en la mañana, ese mismo día entré al quirófano. Y yo no entendí lo que dijo el profesor que yo le estaba ayudando, pero sí me hizo entender a través de una de las enfermeras que yo tenía experiencia quirúrgica al ver cómo yo me manejaba con las manos, etc. O sea que fíjate, volvemos otra vez al principio. Cosas que tú crees que han sido malas en tu vida se convierten en cosas buenas. O sea, toda esa experiencia del Morgan, que fue una experiencia realmente impresionante en la época que la dictadura estaba en su peor momento, muchos muchachos presos, mucha gente muerta, ya habían venido los muchachos del 14 de junio. O sea, la situación política del país era tumultuosa y por supuesto eso se reflejaba en los hospitales. Que teníamos que trabajar los estudiantes. Ya no, ya los hospitales tienen residentes que son médicos, pero en la época de la dictadura, los residentes, que éramos los estudiantes de medicina, que teníamos que hacer todo lo que venía. Ya durante todo ese periodo de tiempo, las experiencias son muchas, quirúrgicas, y yo se lo digo a los estudiantes de cirugía. El cirujano se hace en el quirófano. Ahí es donde tú realmente te templas, o sea, te solidificas como profesional, porque las emergencias en el quirófano son verdaderas emergencias. Ahí tú tienes que tomar decisiones sumamente difíciles a veces, que pueden dejar al paciente con secuelas graves, y si tú no las tomas a tiempo. Y a veces tomas decisiones que pueden dejar al paciente también con una secuela grave, pero le salva la vida. Por eso es que los viejos profesores siempre decían que los cirujanos tienen que tener, los viejos cirujanos decían, ojos de águila, deben tener corazón de león y manos de seda. Esa es la descripción de un cirujano. Porque tú tienes a veces que, para poder salvar a un paciente, tienes que, en ese momento, lo que tienes son segundos para tú reparar una arteria que está sangrando, un paro cardíaco, o sea, tienes que actuar muy rápidamente. Y eso solamente se consigue con el entrenamiento. Entonces así ya comenzó otra etapa de mi vida, ya como jefe de neurocirugía. Acuérdate también que hubo en ese periodo momentos difíciles. Yo también trabajaba en el hospital militar, en el viejo Ligó Seara, y por eso me toca operar a don Antonio. En la noche que él se disparó. Él muere cerca de las 5 menos cuarto de la mañana. Murió en el quirófano. Porque a pesar de que controlé la hemorragia de la herida de bala que había entrado por debajo de este hueso que se llama arco cigomático, y había prácticamente destruido la principal arteria y la principal vena del cerebro, del lado izquierdo, que es el cerebro más importante. Y paramos la hemorragia, pero realmente ya el cerebro estaba prácticamente destruido. ¿Qué te digo? Cosas que me tocaron, como el día que hirieron a Sagrario García Díaz, que yo lo operé en la clínica Gómez Patiño. Operé también al presidente Jorge Blanco 2 veces. La primera vez le puse una válvula porque había hecho una hidrocefalia. La segunda vez le operé un hematoma en el cerebro, del cual él ya no salió. Ya era un hematoma que había destruido gran parte del cerebro. Después de los políticos, también operé al vicepresidente Fernández Mármol de un cáncer, de una metástasis en la médula.
O sea que han sido una serie de experiencias interesantes que Dios me ha puesto en el camino para tratar de resolverla. Quizás las dos más dramáticas fue el disparo de don Antonio, sí, el suicidio, y la noche que mataron a Trujillo, que yo estuve en la operación de Pedro Livio Cedeño. Ya yo estaba terminando la escuela de medicina y a mí me tocó ayudar al doctor Tamirón a operar a Pedro Livio Cedeño. Esa también fue una noche muy sí, emocionante, porque nadie estaba esperando en ese momento que iban a ejecutar a Trujillo. Y a Pedro Livio lo llevan al viejo hospital internacional. Yo estaba de guardia y entonces me toca a mí recibirlo, ¿no? Y entonces ya entrar al quirófano y después atenderlo los días que estuvo ahí. Entonces ha sido una vida cargada de emociones interesantes desde el punto de vista médico, que mi esposa Gina dice que yo debo escribir todo eso porque un buen día se me va a olvidar. Y como la historia, cuando ocurren hechos importantes, y los periodistas, ustedes lo saben, la verdadera versión de un hecho importante es inmediatamente después que ocurre. Después la gente empieza a especular que si pasó, que si no pasó. Pero en el momento en que ocurre un hecho importante, las cosas que un protagonista de un hecho dice en ese momento es la verdad. Lo que Pedro Livio Cedeño nos contó a nosotros esa noche, exactamente de cómo ocurrió el hecho en la avenida 30 de Mayo, es la verdad. Verdad que después yo comprobé con el general Inver, de quien yo tenía una relación sobre todo muy estrecha, precisamente por yo haber actuado esa noche junto con el doctor Tamirón. O sea, la vida me ha puesto en momentos interesantes que han pasado en el país, y todo eso, vuelvo a repetir, Dios te lo pone en las manos. Lo que tú tienes que hacer es tratar de resolver lo que tienes en ese momento con la formación que has tenido. Además de esta vasta experiencia en la medicina, es usted un atleta. Es un hombre que se ha caracterizado por practicar diversos deportes. Hablemos de las distintas disciplinas en las cuales ha incurrido a través del tiempo también. Yo me alegro que tú me preguntes eso, porque lo que parecía que era una simple teoría o una simple hipótesis, hoy día es verdad. Las personas que practican por lo menos una hora de deportes al día, el que sea, ¿no?, tienen mayor posibilidad de llevar una vida mucho más sana. Lo que sabemos hoy día de los estudios que se hacen, y son estudios que nos vienen de grandes universidades como Universidad de Harvard, que han estudiado mucho, han seguido poblaciones enteras de 15.000, 20.000 personas que no hacen ejercicio y 15.000 o 20.000 personas que sí hacen ejercicio. Y los estudios indican que una hora de ejercicio al día no tiene que ser un ejercicio violento, ir a jugar tenis o ir a montar bicicleta, puede ser simplemente caminar una hora. Eso te mejora la calidad de vida hasta tal punto que te puede evitar, en las mujeres, evita el cáncer del seno. Y en los hombres disminuye la posibilidad del cáncer de próstata, que son los dos cánceres más importantes y más frecuentes en la mujer y en el hombre. El ejercicio te da beneficios para el corazón, te da beneficios para el sistema inmunológico, te da beneficios para el sistema muscular, te da beneficios para el cerebro. Por ejemplo, hoy se sabe que una persona que camine todos los días una hora solo y tiene problemas en el trabajo, decisiones que hacer, en ese momento que va caminando, el cerebro toma decisiones más fácilmente y más adecuadas que si no estuviera haciendo ejercicio. Y todo eso ha sido un estudio que se hizo hace unos años por el doctor Walter Frontera, un gran amigo mío de la Universidad de Harvard, en donde demostró que el ejercicio es tan beneficioso
no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, psicológico. Mientras tú más ejercitas el cuerpo humano, en mejores condiciones estás. Doctor, por su vocación de servicio, la dedicación al trabajo y por todas las bondades que adornan su persona, también usted ha sido condecorado con importantes distinciones. ¿Cuál es su opinión de poder recibir estos méritos a su persona? Mira, yo tengo una opinión sobre las condecoraciones. Mira, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, eso es verdad. Si yo digo lo contrario, estoy mintiendo, porque siempre hay un sentimiento de vanidad en las personas. Y los reconocimientos se hacen, los dominicanos somos muy dados a hacer ese tipo de reconocimiento. Yo no lo critico, yo creo que es bueno. Ahora, yo nunca pensé que por cumplir con mi deber iba a ser reconocido, porque en la sociedad todos tenemos un puesto. Las sociedades modernas tienen que entender que de la única manera que la sociedad puede avanzar es cuando cada ciudadano cumple con su deber. Una de las cosas que a mí más me impacta y a todos los cirujanos es cuando tú sales del quirófano y has operado y has salvado una vida, que viene el familiar pobre, que no tenía posibilidad de que ese niño se salvara, o su padre o su madre, y entonces tú lo ves, se acerca a ti y te toma las manos y te dice que Dios le bendiga las manos. Óyeme, para mí ese es el reconocimiento más importante que puede tener un ser humano que ha operado a otro y le ha salvado la vida. Pero es un momento tan especial en la vida de un cirujano, cuando viene la esposa o viene el esposo y te toma las manos, te besa las manos. Yo creo que ese es el reconocimiento más importante que a uno le pueden hacer. Y después la sociedad, cuando reconoce a alguien, yo pienso que también es una forma de enseñarle a la gente, a los más jóvenes, que es posible trabajar y trabajar honradamente y que la gente reconozca tu trabajo. Pero vuelvo a repetir, lo más importante para mí es que cada quien cumpla con su deber. Si todos lo hiciéramos, la vida sería mucho más fácil y por lo tanto yo estoy seguro que la sociedad nuestra escalaría otras posiciones si cada quien cumpliera con su deber. Y finalmente, doctor, ¿cuál es la satisfacción de poder usted hacer este trabajo que le ha tocado en la vida? ¿Cuál es la satisfacción personal de la misma? Mira, yo siempre pensé que en el caso de los médicos, lo más importante es tú estar situado donde te necesitan. Tú me preguntarás qué yo quiero decir con esto. Bueno, yo lo pensé muy bien cuando yo terminé, lo pensé muy bien. Había terminado en una gran universidad, tenía el permiso para trabajar en Inglaterra. En esa época la Universidad de Oxford, la Escuela de Medicina, tenía un convenio con Estados Unidos, donde inmediatamente tú terminabas, tenías la posibilidad de trabajar en más de la mitad de los estados sin tomar exámenes en Estados Unidos. Y yo pasé por Indianápolis, donde tengo un gran amigo que estudió conmigo, un profesor de la Universidad de Pittsburgh ahora. Y él me decía, quédate aquí, que tú verás, te va a ir bien, vamos a trabajar juntos, etc. Yo llegué a ir al hospital y lo vi, el Allegheny General Hospital. Y cuando vi lo que allí había y a quienes ellos atendían, yo, a medida que iba viendo la gente que iba llegando al hospital y las cosas que él hacía, comparaba esa situación con la que teníamos aquí en el país. Y ahí yo tomé la decisión, dije, no me quedo. Yo voy a ir donde más me necesitan. Y no fue una mala decisión, fue una excelente decisión.
tú dirás, desde el punto de vista económico, probablemente una mala decisión, pero desde el punto de vista de la medicina y de lo que tú das, y finalmente al cabo de los años, tú repasas tu vida y te das cuenta que durante esos años salvaste un número importante de personas que de otra manera hubieran muerto. Entonces es la mayor recompensa y el mayor reconocimiento que te pueden dar. Qué gran bendición, de verdad. Para nosotros es más que un orgullo tenerle con nosotros. José Joaquín Puello es un verdadero referente en el área de la salud, en el cual yo de manera muy personal me siento orgullosa de que usted nos haya recibido y podamos hablarle al público solo parte de estas experiencias tan gratificantes en su vida, doctor. No, te lo agradezco y creo que por lo menos ahora en tu programa hemos dejado algunos detalles interesantes de lo que debe ser la vida en la República Dominicana y sobre todo por algo que la gente entiende y lo va a entender inmediatamente. El primer derecho del ser humano es el derecho a la vida, no hay otro. Así es. Si tú no naces bien, si tú no naces sin trastornos neurológicos, si tu madre fue bien atendida durante el embarazo y después ya que tú naces, alguien te atiende para que tú puedas realmente ser una persona sana. Ese es el principal derecho, inclusive un derecho más fundamental que el derecho a la educación, porque si usted no nace con un cerebro bien amueblado, usted no va a hacer nada. Si un niño no es alimentado en los primeros dos años de vida, el cerebro no se va a desarrollar, porque el cerebro ya después de los 2 años ya no crece más. Entonces la alimentación del niño, el cuidado de las vacunas, etcétera, eso es absolutamente necesario. Por eso es que yo digo que el primer derecho del ser humano es la salud, y por eso me alegro de haber escogido esta profesión. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por brindarnos su amistad y sobre todo su sapiencia. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, y de esta manera tan especial nos despedimos, esperando en Dios reencontrarnos la próxima semana. Así finaliza Encuentros VIP.